Hi, first graders. It's Mrs. Gray and Miss Borges here. Hola, queridos amigos de primer grado. Aquí está Miss Gray y Miss Borges. We are here for week 7 of our reading lessons. Estamos aquí para leer la lección 7 de esta semana. And we are so excited for this week because you are going to be learning about animals and you get to choose the animal that you want to learn about. Y estamos bien contentos porque esta semana ustedes van a estar aprendiendo sobre animales y ustedes pueden escoger cuál animal ustedes quieren aprender. Now, this week's video has a lot of information, so you may want to pause the video at different times to give yourself time to do what we're showing you. Okay. En este video van a tener mucha información. Yo les sugiero que ustedes pueden poner pausa y volver de nuevo a escucharlo, a mirarlo, para que puedan beneficiarse, porque hay mucha información. The first thing you're going to need is a piece of paper and a pencil. So you're going to want to get that now. Ok, la primera cosa que van a hacer es buscar un lápiz y un pedazo y un papel. Así que es mejor que lo busquen ahora mismo. Okay, now you have your piece of paper. I'm going to show you how you fold your piece of paper. And you've done this in school, so this is just a reminder. You're going to take your piece of paper. Ok, ahora les voy a pedir, ustedes han hecho esto en la escuela antes, van a tener un papel y yo les voy a enseñar cómo es lo que ustedes van a hacer con ese papel, cómo es que lo van a doblar. You're going to fold it in half down. You might say hot dog. Ok, ustedes lo van a doblar por la mitad. Or a taco. Como hot dog, o como un taco. And then you're going to fold the paper in half again. Y después van a doblar el papel por la mitad de nuevo. So when you open it up, you're going to have 2 lines. Cuando ustedes lo abren, van a tener 2 líneas. One that goes across the middle of your paper and one that goes from top to bottom. It's like a cross. Yes. Es como una cruz. Van a tener 2 líneas. Una que va ahí en el medio del papel y la otra hacia abajo. Also looks like a giant plus sign. Luce también como un gigante símbolo de más, de plus, de añadir. Okay, so we are going to be learning today about dolphins. So the next thing you're going to do is in the middle, you're going to draw a box and you're going to write the word dolphins. Remember, you can pause the video if you want to do this. Ok, lo otro que van a hacer es que en el medio del papel van a escribir la palabra dolphin, que quiere decir delfines. The next thing you're going to do is you're going to set up 4 boxes. So you need to draw a line. Remember down that invisible line? You're going to trace the line down here, start here, and come over here. So your paper looks like... En el otro papel van a escribir la palabra dolphin o delfines y van a hacer una línea. ¿Se acuerdan que estaba una línea invisible? Ahora la van a trazar. ¿Vieron la línea hacia abajo y hacia los lados? Okay. Now, you may want to do it a different way, and that's okay. I'm going to show you if you choose to do it this way, but you're going to need 4 pieces of paper for this. Ok, esta es la forma que yo les estoy enseñando. Ustedes pueden seleccionar la forma que quieran, pero esta es una buena forma para hacerlo. Van a necesitar 4 papeles. Okay, your first piece of paper, you're going to draw a line across the bottom, and you're going to want to head it, what my animal looks like. Ok, en el otro papel ustedes van a escribir, van a hacer una línea en la parte de abajo, y arriba dice, cómo mi animal luce, cómo se ve, cómo se parece. So your top space is for you to draw a picture of the animal, and the bottom space is for you to write. En la parte de arriba del papel ustedes van a dibujar cómo es ese animal. Y en la parte de abajo ustedes van a escribir oraciones. So remember I said you needed 4 pieces of paper. Miss Borges, I'm going to just show them the next 3 pages really quick. Ok, recuerden que necesitan 4 papeles. Miss Borges, les voy a enseñar los otros 3 papeles. So, where my animal lives. ¿Dónde viven mis animales?
what my animal eats, qué come el animal and other interesting facts about my animal. y otros factores o hechos interesantes acerca de mi animal, del animal que ustedes escogieron. So you have two choices for the information that you're going to be doing. You're going to set up the paper this way or the 4 pages. Ok, tienen dos formas de cómo ustedes van a hacerlo. Pueden escoger la primera forma donde van a dibujar el cuadrito, como la forma que tiene mi script, o la otra forma donde necesitan los 4 papeles. Tienen que escoger una de ellas. Okay, so now you are set for this week's reading lesson. We are going to be learning about dolphins today. Ok, ya están listos para saber que tienen que escoger un estilo de cómo es que van a escribir. Y vamos a hablar hoy de los delfines. Así que estamos listos ahora para hablar de los delfines. So if you want to fill out your page as we go along, you can do that. Or you can just watch and wait until you're ready to do your own paper and fill that in. Okay. Si ustedes quieren ir llenando el papel ahora, pueden hacerlo o pueden esperar hasta el final para llenar la información en el papel. Okay, so I've labeled my dolphins because that's what we're learning about. Ya yo escribí sobre el tema de los delfines porque eso es de lo que voy a hablar ahora. All right. Miss Faye, they're going to pick the animals? They will. We'll talk about that at the end. Ok, vamos a hablar de eso al final. Okay, so the first 2 things we're going to talk about is what my animal looks like. So I wrote that here, and where my animal lives. This might be a time you want to pause the video so you can copy it down if you're following along today. Ok, lo primero que vamos a hacer es cómo se parece ese animal, cómo es, cómo se parece, describirlo. Y el otro es dónde vive el animal. Le estoy enseñando un ejemplo cómo hacerlo. Okay, let's get started with learning about dolphins. You ready, Miss Borges? Vamos a empezar, yo estoy lista, ya vamos a empezar a conocer información sobre los delfines. Okay, all right. All right, so what we're doing, boys and girls, is called explorations writing. Lo que vamos a hacer, niños y niños, hoy es hablar sobre la escritura explorativa, explorar sobre la escritura. It's basically a report. Es básicamente un reporte. And a great report has a couple of things that you need to know about. Y un gran reporte o informe necesita información importante que ustedes deben de hablar sobre eso. The first thing a report does is it gives facts or true information. La primera cosa importante que debe tener un reporte o un informe es dar información, dar hechos verdaderos, información verdadera. So for example, I could say, Miss Borges is wearing a hat, but that is not true. It is false. Por ejemplo, yo puedo decir, Miss Borges está usando un sombrero, pero eso no es verdadero. Quiere decir que eso no es un hecho verdadero porque no es cierto. True information is Miss Borges is wearing glasses. Una información correcta es decir, Miss Borges usa espejuelos. All right, so let's take a look at pulling out facts from information that we get. I'm going to use the example of ladybugs. The statement says, all ladybugs are red with black spots. Ok, a los facts o hechos que son información correcta que vamos a decir. Yo voy a usar ladybugs como un ejemplo, ladybugs o mariquitas. Muchos de ustedes la conocen como mariquitas o ladybugs. Todas las mariquitas o ladybugs son rojas y tienen puntos negros. So let's take a look at a couple of photographs. Here's a photograph of a ladybug. Here's the photograph of another ladybug. They're both on leaves. Ok, vamos a mirar la fotografía de una mariquita o ladybug. Aquí vemos dos fotografías de diferentes mariquitas o ladybugs. I could say
all ladybugs are red, but that's not true because I see a photograph of a ladybug that is yellow. Yo puedo decir que todas las ladybugs son rojas. Eso no es cierto, porque yo estoy mirando otra fotografía donde hay otras ladybugs que no son rojas. So what I should say is that to make this statement true is some ladybugs are red and some are yellow. Lo que yo debo hacer para hacer que esta oración, que esta información sea correcta, tengo que decir, algunas ladybugs o mariquitas son rojas y otras son amarillas. Other facts that I can pull out from these photographs are ladybugs have black spots. Un hecho, algo que es verdadero, es decir, que todas las ladybugs o mariquitas tienen puntos negros. Eso es un hecho, esa es una información que es verdadera. I can also, another fact is ladybugs can be red or yellow. Otro hecho o información verdadera o correcta es decir que todas las ladybugs o mariquitas son, pueden ser amarillas o rojas. Okay, so now we've talked about what a fact is, but also reports use text features, something that we have learned about at school. Ok, otra, ya que hemos hablado de los hechos de dando información correcta, ahora otra que hemos hablado en la escuela es usando el texto. All right. So let's look at some of those text features. I think you're going to remember them from other things that we have done. Uh-oh, hold on. Okay, text features. First of all, a title is a text feature. This example, the title is Bears. What am I going to learn about? Bears. Por ejemplo, este título está diciendo bears, osos. ¿De qué vamos a estar hablando ahí? ¿Cuál es el text features? ¿Cuál es la característica del texto? Osos. Oh, sorry. Heading is another text feature. What bears can do is this heading. I'm going to read about here what bears can do. El heading o el encabezamiento es otra de las características del texto. Por ejemplo, aquí está diciendo qué pueden hacer los osos o qué hacen los osos. Ese es el heading, el encabezamiento. Tenemos el título y el encabezamiento. So I read, bears can stand up on their back legs. They can walk like people. Well, the heading says what bears can do. That's exactly what I read about. Por ejemplo, yo digo, los osos se pueden parar en sus patas de atrás y ellos y pueden caminar como la gente. O sea, que yo estaba diciendo, ¿qué pueden hacer los bears? Es el heading. De eso mismo es lo que hablé. ¿Qué pueden hacer los bears? Another text feature we've used a lot during our distance learning are photographs. Here's a photograph of a bear. Otra característica del texto es la fotografía. Hemos hablado de eso antes también. Aquí vemos una foto de los osos. I learned in this photograph that bears have small ears, they have brown fur, and they like the water. Yo he podido ver en esta fotografía que los osos tienen orejas pequeñas, que tienen piel y que están en el agua. Often with photographs, we have labels, and we also learned that this bear has a paw. Además de la fotografía, podemos ver el label es, ya mismo, label es la palabra que está aquí abajo donde dice es garras. All right, so like I said, we are going to be learning about dolphins, and I have a photograph of a dolphin. Ok, vamos a ahora hablando de delfines y aquí tenemos una fotografía de delfines. And here are some of the things that we're going to learn about dolphins. We're going to learn what they look like.
where dolphins live, what dolphins eat, and other interesting facts about dolphins. Vamos a estar aprendiendo hoy sobre los delfines, cómo se ven los delfines, a qué se parecen, cómo lucen, dónde viven los delfines, qué comen los delfines y otros factores interesantes acerca de los delfines. All right, let's get started. We're going to read a book titled Dolphins. Ok, vamos a empezar. Vamos a leer un libro. El título es Delfines. What are dolphins? Splash. Dolphins jump above the ocean waves. Dolphins are mammals. Ok, dice, ¿qué son los delfines? Splash. Los delfines brincan por encima de las olas en el océano. Los delfines son mamíferos. Some dolphins are as small as a person. Some dolphins are bigger than a bus. Orcas are the biggest dolphin. Okay. Algunos delfines son tan pequeños como una persona. Algunos delfines son más grandes que un autobús. Las orcas son los delfines más grandes. Wow, miren la foto donde tenemos ahora que es un delfín bien grande. How dolphins swim. Oh, boys and girls, I noticed a beautiful photograph and labels. Okay. A dolphin has two fins called flukes. Here, the flukes are labeled. Dolphins move their tails up and down to swim. ¿Cómo nadan los delfines? La cola del delfín tiene dos aletas llamadas flux o duelas. Los delfines mueven sus colas hacia arriba y hacia abajo para nadar. Aquí nuevamente podemos ver los labels donde tienen al final el flux o las duelas o aletas. Dolphins have two flippers. They use their flippers to turn and stop. Dolphins have smooth skin. It helps them slide through the water. Los delfines tienen dos aletas. Ellos usan sus aletas para voltearse y para parar. Los delfines tienen la piel suave. Esto les ayuda a deslizarse a través del agua. So this word right here, skin, in science last week, you talked about what kind of covering an animal has. So like you and me, dolphins have skin. ¿Okay? En esta foto aquí podemos ver, lo habíamos hablado anteriormente, sobre la piel del delfín, como tú y yo tenemos la piel. Dolphins have a dorsal fin. It keeps them from rolling over when they swim. Notice the dorsal fin is labeled here. So it's the fin that's at the top of a dolphin. Dolphins breathe air through a blowhole. Also, the blowhole is on the top of their head. Very interesting. Okay. Los delfines tienen una aleta dorsal. Es para evitar que se volteen cuando nadan. Pueden ver al final que dice dorsal fins, quiere decir una aleta dorsal, una aleta en la parte de atrás que los va a ayudar para que ellos no se viren. Los delfines respiran aire a través del agujero o es como un hueco que tienen encima de la cabeza donde les va a ayudar a ellos a respirar. Dolphins have more than 100 sharp teeth. I'm sorry. How dolphins eat is what we're going to learn about. So dolphins have more than 100 sharp teeth. That's a lot of teeth. They use their teeth to catch fish and other food. Okay. ¿Cómo los delfines comen? Los delfines
Usan sus dientes para atrapar peces y otros alimentos. Oh, I'm sorry. No, los delfines tienen más de 100 dientes afilados. Oh, mira eso. Los delfines buscan comida en grupos llamados dots o vainas. Okay. Dolphin sounds. So what we hear. Dolphins hunt for food in groups called pods. Dolphins make clicking sounds to find food. The sounds bounce off fish and make echoes. Okay. El sonido de los delfines. Los delfines buscan comidas en grupos llamados pods o vainas. Los delfines hacen un sonido de clic para encontrar comida. Los sonidos rebotan fuera de los peces y hacen ecos. All right, so on this page, you also see some words that are thick black letters. That's called bold text. That's another text feature you can use. The author thinks these words are important. En esta pueden ver algunas letras que están ennegrecidas, que es bold, que es donde el título sobresale en negro. Esto es parte también de las características del texto. So, Ms. Borges, let's give an example of an echo for them, because that's one of their words here. I'll say something, and then you say something. Okay. Apples are red. Apples are red. Manzanas son rojas. Good. So, boys and girls, I said something, and Miss Borges echoed. She said exactly what I said. So when they said the sound bounce off the fish and make an echo, they hear their sound come back to them. It's very interesting. Let me say something in Spanish to explain. Sure. Eco es como cuando tú dices algo y como que retumba y vuelve para atrás. Si tú dices un sonido, dices algo y eso vuelve de nuevo hacia atrás. Como retumba, vuelve hacia atrás. Good. Dolphins listen to the echoes. The echoes tell dolphins where the fish are. Dolphins make sounds to talk to each other. They bark, chirp, and whistle. Los delfines escuchan los ecos. Los ecos le dicen a los delfines dónde están los peces. Los delfines hacen sonidos para hablar entre ellos. Ellos ladran, chirrían y silban. The rest. Dolphins like to play. They flip and twist together in the air. Dolphins are friendly. They even have smiles on their faces. A los delfines les gusta jugar. Ellos voltean y giran juntos en el aire. Los delfines son amistosos. Ellos incluso tienen sonrisas en sus caras. I can see, Miss Borges, why so many people love dolphins. Puedo ver, Miss Borges, por qué mucha gente le gusta los delfines. A mí me gustan los delfines. I like dolphins. Me gustan los delfines. So that's what we think. But what we're doing today is we're actually using facts. So let's get started on sharing some of the facts that we have learned about dolphins. Ok, eso es lo que hemos leído. Vamos a compartir ahora algunos de los hechos que hemos aprendido sobre los delfines. So here on the screen, you see our four square that we created. It has dolphins in the center. That's the animal we're learning about. Ok, aquí podemos ver el tema de los delfines. Está en el medio escrito y dice dolphin o delfines porque es el animal del que vamos a hablar. Each of the four squares are labeled with the things we said we were going to learn. I added a little picture here to remind you what those things are. Ok, cada una de los cuadritos de ese papel está labelado con una de lo que se va a hablar. Si lo miran, cada una tiene un sticker donde habla sobre lo que les está preguntando. So the first thing we're going to learn about is what our animal looks like. Por ejemplo, el primero está preguntando,
cómo luce el animal, cómo se parece. Notice there's a girl looking into a mirror because when we look in a mirror, we can see what we look like. Si aquí miran, esta niña está mirándose en un espejo, porque cuando nos miramos en un espejo es que podemos ver cómo es que luce, cómo es. So explorations writing what animals look like, where dolphins live, what they eat, other interesting facts. Let's get started. This is the space you're going to use. So, oh, sorry, go ahead, Ms. Borges. Okay. Aquí ven el primer cuadro donde vamos a empezar a escribir, que dice cómo luce, cómo se ve ese animal, es ahí donde vamos a empezar a escribir. Tenemos que volver atrás del video para mirar y empezar a buscar la información que vamos a escribir. So I pulled out a page from the text we just read, How Dolphins Swim. Now you say, Miss Gray, we're talking about what dolphins look like. Okay, but let's look at these pages. Ok, vamos a mirar algunas de las páginas porque tenemos que buscar cómo se ve el animal, cómo se ve, cómo luce. Okay, so we notice that there are labels, a text feature, pointing to flukes. I see the word tail, and I see 2 fins. I know when I look at a dolphin, it has a tail, and it has 2 fins called flukes. Ok, aquí podemos ver que un delfín tiene una cola y tiene 2 aletas que se llaman flukes. Aquí ya está describiendo cómo es el animal. On another page, I see the dolphin in the water, but we're not talking about where the dolphin is. We're talking about what we see. It has 2 flippers, flipper here, a flipper here, and it has smooth skin. Ok, aquí también esta lámina, no estamos hablando, no vamos a usar la lámina para decir que está nadando, eso no es lo que estamos hablando cómo luce, qué cosas tiene el animal. Por ejemplo, tiene 2 aletas y tiene una piel bien suave. On another page, we see that a dorsal fin is labeled at the top here, and the blowhole is labeled. So they have a dorsal fin and a blowhole. I can see that. También podemos ver aquí en esta lámina que el delfín tiene una aleta final en el dorso y también tiene un hueco por donde él respira. Un orificio, es un hueco por donde él respira. So if I want to write what dolphins look like, I might write the sentence, dolphins have fins. They use 2 flippers to help them turn and stop. They use the flukes on their tail to swim. Por ejemplo, cuando voy a escribir mi oración, yo puedo decir, los delfines tienen aletas. Ellos tienen fins. Ellas usan sus 2 aletas para ayudarse a virar y a parar. Ellos usan sus flukes para nadar, su tail y su cola para nadar. So I gave facts about what it looks like, but I also gave information about what they use. For example, their fins, flippers, or flukes, what they use them for. It's still true information. Por ejemplo, yo puedo decir, estoy describiendo las cosas que él hace y cómo se ve y cómo luce. Esa es una información correcta, es un hecho porque es una información correcta. So there's a lot of big words in this book, and some of them are new to us. Remember, if you are writing a sentence and you're not sure how to spell a word, you can go back into the text and look for the words. So you could see all of the words that Mrs. Gray had to go back and look for to spell correctly.
Recuerden que en este texto hay muchas palabras nuevas que ustedes no habían visto. Ustedes pueden volver, parar, poner pausa el video, volver atrás, escucharlo y pueden ver las palabras que son nuevos vocabularios. So let's take a look at what it looks like on the 4 square. So this is what I wrote. I just wrote the information, that same sentence, and I put it here on my 4 square. I even had space to draw a picture and to label it. Recuerden, por ejemplo, les voy a enseñar lo que Miss Gray hizo. Es cómo se ve mi animal, cómo luce. Ella escribió alguna información sobre el animal y luego inclusive dibujó un dibujo sobre los delfines. If you're using this kind of paper, if you chose to do the 4 pages, you would draw your picture up here and you would write your sentence down here. Si usted está usando este otro estilo, esta otra forma de escribir, puede escribir en la parte de arriba un dibujo, hacer un dibujo de cómo se ve el delfín y abajo va a escribir hechos, información correcta sobre los delfines. All right, let's get back to our text. We're going to now talk about where our animals live. Oh. Okay, and this is the section of your paper that we're going to be using. Look, I put a picture of a house. You might live in a house or an apartment, but this is where you're going to be writing. Ok, ahora vamos a hablar sobre dónde viven los animales. Ahí yo le puse un sticker de una casa, porque usted vive en una casa, pero ¿dónde vive ese animal? Okay, so I pulled 2 pages here from the text. What are dolphins? Splash. Dolphins jump above the ocean waves. And then dolphins have smooth skin. It helps them slide through the water. Okay, so those are 2 words that are very important to let me know where dolphins live. Ok, ¿dónde viven los animales? Ya escogí estas 2 fotografías del texto, del libro, y en esta dice que los dolphins brincan por encima de las olas del océano. Y en la otra dice que los dolphins tienen la piel suave y los ayuda a deslizarse a través del agua. He circulado 2 palabras importantes que te dicen dónde viven los animales. So my ¿Dónde viven los delfines? Right. So my sentence might read, dolphins live in the water in oceans. And notice that the word water and oceans are spelled correctly, and the word dolphins. Dolphins are on every page of this book, so I better spell it correctly. Ok, mi oración puede decir, los delfines viven en el agua, en el océano. Yo quiero que ustedes miren en el texto cómo van a escribir correctamente las palabras. Water está circulado, agua, y la otra palabra de océano también. Y dolphins o delfín está en todas las partes de la historia. Así que es mejor que ustedes miren y puedan deletrear correctamente las palabras porque están en el texto. All right, so again, let's look at our paper. So I've added that sentence here. So I see on my 4 square that I have my information I learned about what they look like and where they live. Ok, aquí ya vieron que ya yo escribí en la primera cómo es que se parece, cómo luce el delfín y luego dónde vive el delfín y ya escribí mis oraciones. If you're doing this way, again, you would draw a picture, and if they live in the water, guess what? In this picture, I would see a dolphin in the water, and then you would write. Ok, si van a utilizar esta forma, aquí van a hacer un dibujo y miren que aquí, si van a usar esta forma, quiero ver un dibujo del delfín nadando en el agua. Y abajo me van a escribir oraciones y van a escribir hechos correctos, información correcta sobre el delfín. Okay, now we're not going to go through the entire book and do all 4 squares, but we are going to remind you of what you're doing. So the next bit of information is what animals eat.
Ok, no, ahora no vamos a ir sobre todo. Ya le dimos del cuadro de las 4 cosas que van a escribir sobre el animal, sobre los delfines. Ahora vamos a ir al otro de qué es lo que comen los delfines. So we would go back and we could look in the text. Now, oh, I stopped. Okay. Podemos volver atrás y mirar en el texto. Okay. So on page 14 and 15 of the text, it says dolphins have more than 100 sharp teeth. Why do they have so many teeth? Oh, they catch fish. So what do dolphins eat? Fish and other food. Ok, si volvemos atrás, en la historia, en la página 14 y 15, habla de que los dolphins tienen muchos dientes. ¿Para qué? Porque ellos los utilizan para, para comer y para poder conseguir su alimento. If boys and girls, at any time that you hear information and you want to know more, for example, other food, you might look on Mayan and look at another book that might give you more facts about other food the dolphins eat. Niños y niñas, recuerden que pueden buscar en el texto de qué los dolphins comen. Ustedes pueden decir o buscar más información de qué ellos comen. Okay, the next part of your Foursquare that you're going to look at is other interesting facts about animals. So I can go back into the text again. Ok, en el próximo cuadro que ustedes van a ver en el papel, recuerden, son 4 cuadros. Es hablando de otros hechos interesantes sobre el delfín. So there were a lot of other things that we learned about dolphins that did not have anything to do about where they live or what they eat or what they look like. Hay bastante información que nos hablan de los delfines que no es sobre dónde viven, qué comen, cómo se parecen. Es otra información adicional importante que hemos aprendido de los delfines. So this is the section of your Foursquare you would put that information. For example, dolphins hunt for food in groups called pods. Ok, en esta parte es donde ustedes van a escribir otra información. Por ejemplo, los delfines buscan alimentos en grupo, que le llaman pads o vainas. Or that they use echoes to help them find their food. O ellos utilizan el eco, que es la voz que retumba, que vuelve y viene, y eso usan esa voz para poder ayudarlos a buscar comida. I think it's interesting that they talk to each other and they make sounds like a bark, like my dog Oakley, or a chirp, like a bird, or they may whistle. Yo creo que es interesante que ellos utilizan los sonidos para hablar entre ellos o para ladrar, como mi perro, o usan el sonido para silbar, como. All right. So let's go over all that we have discussed. Let me find my page. Okay, so this is the page that you're going to use. Now, you are not going to, your paper is going to look like, hold on. I got so much stuff going on. Okay, so when you do your own animal, you're going to choose your own animal. Ok, cuando hagan este trabajo, ustedes van a escoger su propio animal. That means, Miss Gray, they don't need to use dolphin. No, you and I learned about dolphins today to show them what to do. Ok, esto quiere decir que no tienen que usar delfines. Miss Gray y Miss Borre utilizaron el delfín como un ejemplo para enseñarles a ustedes cómo es que lo van a hacer. Ustedes pueden escoger su propio animal. If they want to do a page about dolphins to help them practice, they can do that. Y si quieren utilizar una página de los delfines, a usarlo como para una práctica, pueden hacerlo. So, for example, my friend Brittany
says that she loves rabbits. So she may want to learn about rabbits, and she would write the word rabbit in this box. Por ejemplo, mi amiga Britney, ella dijo que le encantan los conejos. Pues la palabra de ella en el medio de este papel va a ser rabbits o conejos, porque So, ella va a escribir sobre los conejos. so where is she going to learn about rabbits? She's going to log into Mayan, type in the word rabbit for search, and different books will come up about rabbits. Oh, ¿dónde ella puede conseguir información de los conejos? Bueno, ella puede ir a My Own y escribir la palabra rabbits o conejos, rabbits en inglés, y van a decirle muchos libros que hablan sobre los rabbits o conejos. Y ahí ella los va a leer para aprender información de los rabbits o conejos. Remember, when you see the books, you want to look for books that give information, not stories. How are you going to know that? The cover of the book will have photographs. Ok. Recuerden que cuando seleccionen los libros, no van a usar libros de historias, de cuentos. No, van a usar libros. ¿Y cómo los pueden ustedes reconocer? Porque van a ver las fotografías. Good. Now, Miss Borges and I did a lot of this in one day. You do not have to do all of this in one day. Ok, Miss Borges y yo hicimos esto en un día. Ustedes no tienen que hacerlo en un día. First of all, remember, you can pause the video as you go to help remind you, what does your page need to look like? For example, you may want to pause the video now so you can see what you need to write. Por ejemplo, ustedes no tienen que hacer todo en un día y ustedes pueden pausar en el video para que vean este ejemplo de qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, ustedes tienen que volver y mirar qué es en este papel, qué es lo que tienen que hacer, de qué es que van a escribir. Pueden pausar el video, volver atrás y usarlo de ejemplo para ver cómo es que lo van a hacer. So now you know what to do. You can choose a different category each day. So on day 1, you may want to find out what they look like. Day 2, where they live. Day 4, what they eat. And day 5, other interesting facts about your animal. Ok, ustedes pueden hacer esto en diferentes días. En el día número 1, ustedes pueden escribir sobre cómo es el animal, cómo luce. Es como describirlo, cómo es ese animal. En el segundo día, en el día 2, ustedes van a decir dónde viven ese animal. En el día 3 van a decir qué comen esos animales. Y en el día 4, otros factores, otros hechos importantes acerca de ese animal. So here's the expectation. You're going to learn about an animal you choose and share the information you learn either on a 4-square, or if you choose to do the 4 different pages, you can do it that way as well. Recuerden que ustedes van a compartir la información del animal que ustedes seleccionaron que van a escribir y pueden ver las 2 formas. La primera forma, que es el papel con los 4 cuadrados, o la otra forma, que es seleccionando 4 diferentes papeles. Once you're finished, take a picture and send it to your teacher. Cuando ustedes terminen, toma fotos y envíaselas a su maestra. Boys and girls, this is always a favorite of first graders. I hope you enjoy learning about animals, and we are looking forward to reading and seeing what you learned about your animal. There are lots of animals on Mayan, so have fun exploring. Ok, amigos y amigas de primer grado, esta es la información que ustedes necesitan para el trabajo que van a hacer. Espero lo disfruten. Hay mucha información que pueden buscar en My Own sobre animales y espero que lo disfruten y que nos divertamos. I'm Miss Gray. Yes. I'm very excited about to see what they do. Recuerden cuando ustedes terminen este trabajo, tienen que tirarle fotos y enviárselo a la maestra. Espero disfruten su trabajo. Absolutely. It should be fun. All right. Have fun, boys and girls, and we'll see you next time.
Ok, que se diviertan. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.